meter en el berenjenal de las vanguardias artísticas y vamos a entender por qué son tan importantes para entender luego el arte contemporáneo. Yo soy Carla, soy La Inercia en Redes y te enseño arte, historia del arte, cultura y cine muy rápido. Las vanguardias artísticas vienen a cargarse todo lo heredado anteriormente, y es que el arte inmediatamente anterior a las vanguardias artísticas es la de principios del siglo XIX, que es el impresionismo, el postimpresionismo. Estos estilos artísticos verdaderamente ya empezaban a marcar la intención de trabajar con la luz y con el color. Y es que los impresionistas empezaron a obligarnos a hacer así cada vez que veíamos un cuadro. A partir del impresionismo, las cosas empiezan a caminar hacia una forma muy diferente de ver la estética y de ver el arte. Después del impresionismo, de hecho, vinieron movimientos como el postimpresionismo, el simbolismo o el primitivismo. Y es que aquí ya empezamos con los ismos. No obstante, las vanguardias artísticas se afianzan con la llegada del fauvismo, que pega un pedazo puñetazo en la mesa que alucinas. Y esto fue a principios del siglo XX, concretamente en el año 1900. Vale, pero aquí la verdadera pregunta es preguntarnos qué pasa para que todo el mundo comience a pintar como con ceras Manley y a pintar pues el cielo rosa y el suelo amarillo y todo al revés. Pues una cosa en la que muy pocas veces nos fijamos es que en estos años la fotografía se hace accesible y esto es muy importante. Pero ojo, porque la fotografía no nace en el siglo XX, no nace en el año 1900. La fotografía ya llevaba sobrevolando unos años antes el panorama artístico. Lo que sucede en el siglo XX es que nos familiarizamos con ella socialmente gracias a la llegada de las primeras cámaras portátiles, como la Kodak Brownie. Tú me estarás diciendo ahora, ¿pero por qué me pegas esta turra? ¿A mí qué me importa? Pues importa, e importa mucho. Y esto es muy importante porque nace una nueva forma de arte. Y es que los fotógrafos van a empezar a investigar sobre la técnica, sobre cómo captar a la sociedad. ¿Y sabes quién hacía esto antes? Sí, amor, esto lo hacía la pintura. Pero es que el siglo XX es muy importante porque llegan grandes hitos de la tecnología, como la radio, el acceso a la electricidad, el coche, llegan muchas cosas nuevas a la vida de la gente. Todo esto transforma la vida cotidiana de la sociedad y en este marco contextual llega esa primera vanguardia que pega un puñetazo limpio sobre la mesa, que es el fauvismo. El fauvismo es un periodo muy intenso y es que el propio término ya nace de un insulto. Es que un crítico de arte que vio expuestos en el Salón de Otoño a Maurice de Vlaminck, a Matisse y a toda esta gente, los describió como bestias salvajes. Y aquí os voy a dar el dato de por qué las vanguardias a veces se nos complican y se nos hacen un poco bola. Las vanguardias son periodos artísticos que se solapan entre ellos. Realmente no estamos ya en un momento de la historia del arte en la que podamos decir entre tal siglo y tal siglo el románico, entre tal siglo y tal siglo el gótico. No, aquí todo pasa a la vez, solo que en diferentes contextos geográficos, por ejemplo. Y es que ahora empezamos con la mandanga. Entre el 1900 y el 1910 se desarrolla el fauvismo, pero es que durante esos años 4 estudiantes en Dresde fundan el primer movimiento del expresionismo alemán, que es el puente, Die Brücke. El expresionismo es un arte figurativo que explora el concepto de la nueva linealidad y le da una vuelta al concepto de belleza. Y esto es muy importante. A ver, yo es que amo el expresionismo, pero la verdad sea dicha, da miedo y aparte es feo. Que seguramente estas son las dos cosas que me hace amar el expresionismo. Pero es que en el año 1911, y esta vez en el sur de Alemania, nace un movimiento liderado por nuestro amado Wassily Kandinsky, que se llama Der Blaue Reiter, es decir, el jinete azul. Este movimiento viene a ser una nueva forma de expresionismo que es un poco más colorista y un poquito más amable, un poco más fácil de digerir que el puente, que es mucho más oscuro. Pero es que, mientras todo esto sucede, en 1906 Cézanne presenta una de sus primeras obras que plantea dos perspectivas simultáneas. ¿Sabéis qué es eso? Sí, cubismo. Cogiendo el precedente de Cézanne, Picasso ya se viene súper arriba y presenta en 1907 una de las primeras obras cubistas, que es Las señoritas de Aviñón, que por cierto, por su temática escandalizó a absolutamente todo el mundo, porque de aquella salíamos de una y entrábamos en otra, o sea, todo el mundo vivía escandalizado. Durante el año 1909, Picasso y Braque ya estaban trabajando en lo que ahora mismo sería el cubismo como tal, y en el año 1912 presentan las nuevas formas de cubismo sintético. Pero mucho ojo, porque en el año 1910 Kandinsky ya estaba popularizando lo que sería la abstracción lírica. He dicho popularizando y no creando a propósito, porque como nota al pie, os digo que en el año 1906 nuestra querida Hilma af Klint ya había creado las primeras obras de abstracción. ¿Sabéis que todo esto había terminado? No.
Y es que, amigos míos, no nos podemos olvidar de los italianos, porque en el año 1909, concretamente el 5 de febrero, Marinetti firmaba su primer manifiesto futurista. Y en el año 1910 se publica ya el primer manifiesto y el primer manifiesto técnico de los pintores futuristas. Este movimiento pretendía, de hecho, reflejar la velocidad de los nuevos tiempos y de las nuevas tecnologías. Por su parte, Rusia empieza a vivir también su propia revolución social y su propia revolución cultural. Aquí aparece Malevich, que es un pintor que está muy influenciado por el futurismo y por las nuevas tendencias artísticas. De esta forma, se crea el suprematismo, una nueva tendencia artística que lo que hace es trabajar con formas geométricas y colores puros. Pero ojo con esto, porque es mentira que el suprematismo y el constructivismo surgieran después de la Revolución Rusa, porque no es así exactamente. Los bolcheviques llegan al poder en el año 1917 y tanto el suprematismo como el constructivismo son un pelín anteriores. Eso sí, los artistas rusos vieron en las revoluciones bolcheviques una nueva forma de ver el Estado y una nueva forma de ver la sociedad. Para acercar al suprematismo a las masas, crearon un nuevo concepto artístico, que se llamó constructivismo. El constructivismo sí supuso la identidad del movimiento comunista ruso, porque lo que hacía era trabajar el arte y ajustarse a las necesidades del pueblo soviético. En el año 1917, en una zona mucho más aesthetic, que es en los Países Bajos, nace el movimiento de Stil, de mano de nuestro querido Mondrian. Mondrian lo que buscaba era crear una unión entre la abstracción de diseñadores, arquitectos y pintores. El neoplasticismo, de hecho, está bastante influenciado por las nuevas sensibilidades arquitectónicas. Trabajaban los colores primarios, pero también las líneas rectas, que no son suecos, pero chica, todo es bastante Ikea. Pero, ¿qué pasa en Francia después del fauvismo? En Francia, a los dadaístas se les está yendo la piña, generalmente. Y es que estamos en pleno auge del dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento artístico que a mí me fascina. El dadaísmo comienza a plantearse qué es eso del mérito artístico. Y amiga mía, esto ya es una buena movida. De hecho, en el año 1917, para que tú te enmarques un poco cronológicamente, porque esto es un follón, en el año 1917 se presenta la famosa fuente de Duchamp. Eso está por corroborar, la verdad. Y es que esto ya empieza a romperle el cerebro a la gente, porque nace el concepto del ready-made y se comienzan a musealizar objetos cotidianos. Creo que es aquí cuando de verdad nos empezamos a plantear los porqués del arte. O sea, aquí ya empezamos a darle un poco al seso. Es posiblemente el punto de partida de muchos de los movimientos de arte contemporáneo. Y no quiero yo decir que antes no le diéramos al seso. Madre mía, no. Pero sí que es cierto que aquí es cuando nacen estos conceptos tan como extraños para el público genérico de qué es el arte, por qué el arte es así, por qué el arte es allá. Yo creo que es un poco a partir de esto. Esta info llegamos ya al año 1924 y Breton está cansado de tanta absurdez. E irónicamente firma el Manifiesto Surrealista. El movimiento surrealista lo podemos considerar como el hijo del dadaísmo. Lo que pasa es que cogen todo lo que venía planteando el dadaísmo y nos lo dulcifican un poquito más, nos lo ponen un poco más fácil, aunque realmente también muy complejo. Lo juntan con la teoría de los sueños, lo juntan con un poco los movimientos científicos que estaban empezando a surgir también y lo juntan mucho también con la naturaleza humana. Además lo hacen, ¿por qué no decirlo?, un poco más bonito. Yo creo que este es uno de los movimientos croqueta por excelencia de las vanguardias, porque le gusta a muchísima gente, la verdad, el surrealismo. Es más estético, yo creo que se digiere un poquito mejor que algunas cosas anteriores, que eran un poco más sociales y más hardcore. Aquí tenemos artistas mega importantes, o sea, tenemos a Remedios Varo, tenemos a Magritte, tenemos a Buñuel, tenemos a Leonora Carrington, tenemos por supuesto a Breton, a Max Ernst, a Dalí o a Dorothea Zeining. O sea, tenemos artistas que son grandes hitos de la historia del arte y hitos de las vanguardias, las cosas como son. Ellos se encargan de trabajar este concepto y ponerte el cerebro patas arriba. Y mira, ya aquí acabamos, porque yo ya no puedo más. Como podéis ver, durante un periodo de tiempo muy concreto y muy específico pasaron tantas cosas. O sea, wow. Y ya sabes, si te gusta el arte, el cine y la cultura y quieres aprender más cositas como esta, pues suscríbete a este canal. ¡Agur!